Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que no le cambien y nos acompañen a conocer al Dios de la Biblia, Jehová, encarnado en su Hijo Jesucristo. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 7 de Éxodo. Y quiero decirle algo, conforme vamos nosotros avanzando en la palabra de Dios, nuestra fe también va aumentando. Y hoy vamos a ver la primera plaga, la plaga de sangre, la cual Dios envía a los egipcios por la desobediencia de Faraón, porque se le ha estado hablando una y otra vez, y Faraón endurece su corazón. Faraón no quiere escuchar la voz de Dios. El Señor viene hablando todo este tiempo en esta era moderna a la gente, y la gente ha endurecido su corazón. Aún así, nuestro Dios no se ha cansado de hablar a la humanidad una y otra vez antes de enviar juicio, así como lo envió al pueblo egipcio. En este capítulo 7 nosotros vamos a ver cómo Dios constituye a Moisés como un Dios ante Faraón, y a su hermano Aarón lo pone como profeta. Y también vamos a ver cómo Dios les dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Así dice el Señor en esta tarde, que nosotros debemos hablar todas las cosas que Él tiene ya escritas en su palabra, porque esa es la voz de Dios, esta es la verdad de Dios. Y Moisés y Aarón hacen todo conforme Dios les manda, todo conforme Dios les ha hablado. Y dice Dios en este capítulo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y también vamos a ver cómo Dios endurece el corazón de Faraón, y vamos a ver cuál es el propósito de Dios al endurecer el corazón de Faraón, el cual ya tenía ese corazón duro. Y nosotros podemos verlo en la forma que trataba a los israelitas como sus esclavos. Si usted va a un diccionario bíblico, usted puede ver cómo los faraones se creían que eran dioses. Ellos adoraban a las imágenes que ellos mismos hacían, adoraban hasta los escarabajos. Ellos creían que eran Dios y que deberían de ser adorados y obedecidos. Entonces, en este capítulo 7 ya vamos a ver la grande lucha del mal contra el bien por el rescate del pueblo de Israel. Siempre que hay un rescate, siempre que una persona es liberada, la verdad es de que se enfrenta una lucha entre el mal y entre el bien, porque el enemigo no va a dejar fácilmente libre aquel que tiene por esclavo. Pero nosotros vamos a ver hoy también cómo el poder de Dios es más grande que ningún otro Dios falso. Vamos a ver también que no todos los milagros y señales son obra de Dios, sino que algunos milagros y algunas señales que se van a acrecentar más en este tiempo conforme se acerca la venida de nuestro Salvador. Entonces van a ser algunos milagros y señales operados por espíritus demoníacos que ya están en este tiempo operando, manifestándose. Un golpe muy certero que el enemigo encubiertamente quiere dar es adoctrinando a nuestros hijos en las escuelas. Todo eso está, detrás de todo eso está el enemigo de nuestras almas. Y nosotros, ¿cómo vamos a detectarlo? Nosotros, ¿cómo vamos a saber cuáles son los milagros que Dios ejecuta y cuáles son los milagros que el maligno está ejecutando con todas las personas que trae a su lado? ¿Por qué? Porque en este tiempo el enemigo está trabajando de una forma rápida, apresurada. ¿Para qué? Para arrastrar
muchas almas al infierno. Pero Dios en esta palabra nos habla y nos muestra y nos enseña que el poder de Él es ilimitado, es grande, pero el poder del enemigo está limitado. Entonces, la única manera de nosotros detectar falsos milagros, falsas señales, es aferrándonos a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos da un discernimiento y nosotros podemos detectar cuando habla Dios, cuando habla el hermano por su propia cuenta, la persona por su propia cuenta, o cuando habla el enemigo de nuestras almas. Por eso es muy necesario que conozcamos todos la palabra de Dios. Dios nos muestra esta palabra porque Dios quiere que lo conozcamos desde un principio, que nosotros sepamos quién es Él y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Y aquí nos lo demuestra en todo este libro del Éxodo, lo que Él hizo por el pueblo de Israel, lo que ha hecho por nosotros a través de Jesucristo y lo que hará en un futuro por nosotros, al venir también a llevarnos a esa morada eterna, la cual ya tiene lista para nosotros. Pero hoy, aunque usted no lo vea, se está librando una lucha tremenda entre el bien y el mal, y nosotros debemos estar conscientes de eso. Ponga mucha atención a la palabra, porque Dios nos está hablando como nunca. Y dice así, entramos en el capítulo 7 de Éxodo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo del verso 1 al 25. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que hagamos como Él nos manda, no como nosotros digamos. Y dice así: así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros. El Señor desde estos tiempos antiguos sabe que la gente incrédula, el no creyente, siempre va a querer que le muestren milagros. Por eso dice Dios aquí en esta palabra, en el verso 9: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Esta es la segunda vez que la palabra dice: e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros hagamos tal y como Él lo ha ordenado, tal y como Él lo ha mandado. Y dice: y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Están haciendo lo mismo que Dios está haciendo. Por eso, ¿cómo usted va a diferenciar una cosa de la otra? Pues como escuchando usted la voz de Dios, así se va a dar cuenta cuando está el enemigo haciendo esos milagros y cuando es Dios, cuando Dios con su poder los está realizando. Dice verso 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho.
Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Esta es la tercera vez donde Dios nos recuerda que debemos hacer tal y como Él nos manda, tal y como Él nos ordena, tal y como está escrito en su palabra. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor Dios, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Padre, en esta hora te doy las gracias, Señor, por tu bendita palabra, donde tú nos muestras que no todos los milagros que se están haciendo en este tiempo son obra tuya, sino que el enemigo puede obrar con esos espíritus demoníacos que han salido por toda la tierra en este tiempo, Señor, para engañar a las personas, Señor. Tu palabra dice que muchos serán arrastrados por tales espíritus demoníacos, muchos creerán, muchos serán engañados, Señor, pero tenemos esta tu palabra, Señor, donde nosotros a través de tu Espíritu Santo podemos discernir cuál es el Espíritu de Dios, cuál es tu espíritu y cuál es el espíritu de error, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque esta palabra nos enseña y nos prepara, Señor, para nosotros estar siempre alertas, Señor, alertas porque mira lo que se nos ha venido, Señor. Mira todo lo que el enemigo está haciendo con la gente que no te conoce, con los incrédulos, Señor, que están como Faraón en este tiempo pidiendo milagros, y se les están dando unos milagros engañosos, unos milagros que solo los van a llevar a corromperse más. Gracias te doy en esta hora, mi Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor, siempre para bien, porque no quieres tú que volvamos a ser esclavos del enemigo, Señor, sino que seamos libres, Señor, porque ya nos has libertado. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y te pido, Padre, que la palabra sea siempre transportada por tu Espíritu a los oídos de cada persona, Señor, y que ellos puedan entender, que tu Espíritu les dé ese discernimiento para que ellos puedan alojar en su corazón esta palabra y puedan estar alertas. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para engañar, para destruir y para robarte la paz. A ti que me estás escuchando, el Señor habla a nuestras vidas siempre a través de esta su palabra. Y ya está escuchando usted, podemos ver cómo Dios le da poder a Moisés
frente a Faraón, podemos ver que la lucha entre el bien y el mal empieza porque Faraón tenía un poder demoníaco junto con todos sus hechiceros. Recordemos que los faraones en el tiempo antiguo, si usted sabe, eran tratados como los dioses, como el Dios al que se le tiene que adorar. Por eso él decía a Faraón en un principio: no conozco a Jehová, porque él adoraba otros dioses falsos que él mismo se había hecho, por ejemplo el sol. Y muchas veces el enemigo de nuestras almas se asemeja mucho a Faraón, porque el enemigo de nuestras almas hoy, en este tiempo, aunque usted no lo crea, tiene a mucha gente esclavizada espiritualmente y no la quiere soltar. Pero el Señor está trabajando ya en eso. Por eso le digo que hoy es una lucha muy grande entre el bien y el mal. Tal vez usted no la pueda ver. ¿Por qué? Porque tal vez tiene sus ojos todavía cerrados a la palabra. Usted no ha entendido y comprendido lo que Dios está hablando, pero este es el momento para que usted preste atención a lo que Dios habla y no haga como Faraón, que no dio atención a lo que se le estaba hablando y se fue a su casa. Pero en esta hora el Señor habla a nuestras vidas y nos enseña que no todas las cosas que se nos presentan en esta tierra, en estos tiempos difíciles, mismo Pablo lo dijo, tiempos difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque usted tal vez se va a confundir. Muchas veces ve milagros, ve señales y no son obra de Dios, sino son obra del mismo Satanás. Usted está viendo aquí en esta palabra que Dios nos da para que nosotros abramos los ojos. Muchas veces son de espíritus. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 24, que en este tiempo habrá muchos que dirán: yo soy el Cristo. Habrá muchos engañadores, habrá muchos falsos profetas. Esos falsos profetas están ya entre nosotros, están ya obrando entre nosotros. Entonces, la única manera de que nosotros podamos detectarlos es con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y hoy que el enemigo, igual que Faraón, quiere retener al pueblo para que no lo adore, nuestro Dios está a través de su Espíritu Santo trabajando como nunca. ¿Por qué? Porque la palabra en todo el mundo se está predicando, se está hablando con la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor en este capítulo 7 le dice a Moisés y a Aarón: tú dirás todas las cosas que yo te mande. Entonces el Señor nos dice: habla todas las cosas que yo te mande. Y las cosas que Él manda, ¿dónde las encuentro yo? Pues en la Biblia, en la palabra de Dios. Si usted recuerda a Mardoqueo cuando le dijo a Esther: si callas en este tiempo, para este tiempo has venido, y si tú callas, la salvación vendrá de otra parte, pero tú y tu casa perecerán. Así que nosotros debemos hablar en este tiempo, porque si no, mi casa y yo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, pereceremos. Yo no quiero que perezcan mis padres. Entonces tenemos que hablar al pueblo con la verdad, con lo que se nos avecina, con lo que ya está, con todas las obras del maligno que va a hacer y que ya está haciendo, y todas son en contra de nuestra casa, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, porque la familia es muy importante para Dios. La familia Dios la ha establecido desde un principio. Así que el Señor vino en este tiempo de Faraón a romper las cadenas que tenían esclavizados a su pueblo, y Jesucristo vino a hacer lo mismo con nosotros, a romper también nuestras cadenas que nos aprisionaban. Y Moisés, como siervo de Dios, tenía que decirle a Faraón y al pueblo todo. No se tenía que callar nada. Todas las cosas, dice Dios, que yo te mande.
no nada más algunas. Y Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón, pero el corazón de Faraón, como le dije hace unos momentos, ya estaba duro por el trato que les daba a todos los israelitas, un trato inhumano, y eso no es tener corazón. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 9, del 14 al 18, del verso 14 al 18, en el capítulo 9, el apóstol Pablo nos habla sobre eso. Usted tal vez pensará que Dios es injusto al decir que endurecerá el corazón de Faraón, pero yo quiero decirle que Dios habló una y otra vez a Faraón, como está hablando en estos tiempos a toda la humanidad, de que se vuelvan a Él, de que se arrepientan de sus malas obras, y no han querido. Entonces Dios lo que hace con las personas que no obedecen y que persisten en pecar y que persisten en hacer su voluntad, Dios las deja. Pero no es porque Dios sea injusto. Conocemos a un Dios desde Génesis hasta aquí, Éxodo. Hemos visto un Dios justo, maravilloso, poderoso, y un Dios de amor y lleno de misericordia. Entonces, Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, verso 14 al 18, nos dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y al que Dios quiere endurecer, endurece. Dios quiere que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo venimos viendo desde Génesis, cómo el nombre de Dios tiene que ser en estos tiempos y en todo tiempo debe ser anunciado. ¿Y por quién va a ser anunciado? Por nosotros. Por eso Dios llamó a Moisés, a Abraham, porque Dios quiere que todo el pueblo lo conozca. ¿Para qué? Para que se convierta y para que venga a Él, para que sepa que Él es el Dios de toda la tierra, para que el pueblo sepa que Él es Dios y no hay otros dioses sobre Él. También aquí más adelante en el capítulo 10 vamos a ver cuál es el otro propósito de Dios para endurecer el corazón de Faraón. Dice en Éxodo capítulo 10, en verso 1 y verso 2, cuando Dios envía la plaga de langostas, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Todo esto que el Señor nos está mostrando es porque Dios quiere que mis hijos lo sepan, porque Dios quiere que mis nietos lo sepan, quiere que ellos sepan lo que Él viene haciendo desde la antigüedad y lo que puede hacer por ellos, por toda la humanidad, ahora en este tiempo moderno. Si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer ahora. Por eso es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Si alguien no conoce a Dios, si alguien no conoce a nuestro amado Salvador Jesucristo, es el momento, es el tiempo de buscarle. ¿Por qué? Porque después tal vez sea demasiado tarde. Recuerde que la gracia tiene caducidad y Dios quería mostrar en Faraón todas las señales, y no conforme a eso, Dios quiere que nosotros le mostremos a nuestros hijos y a nuestros nietos todo lo que Él viene haciendo desde un principio con su pueblo, que lo va a libertar de las garras de Faraón.
aunque no esté escuchando Faraón, aunque se está rebelando contra Dios y contra su palabra, entonces Dios no le queda otra que actuar en contra del pueblo egipcio, en contra del corazón de Faraón, que no cede. ¿Por qué? Porque en realidad es el enemigo de nuestras almas actuando en él. Mucha gente hoy con el corazón endurecido, casi podemos ver lo mismo que estamos viendo hoy, que no obedecen la voz de Dios, que no han querido venir a la luz y que están viviendo en las tinieblas y que se niegan a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Dios por sobre todas las cosas nos ama, pero Dios hace justicia. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso y un Dios que va a venir. Y en este tiempo, cuando ya falta poco para su venida, el enemigo está actuando de una manera como lo estamos viendo ahorita, engañando. ¿Por qué? Porque los hechiceros, los supuestamente sabios de aquel tiempo que estaban con Faraón, ellos hacían las mismas señales y los mismos milagros. Entonces hoy mucha gente puede estar errando su camino. Si estás caminando en el camino angosto, pero vienen y te muestran milagros y te muestran señales, usted va a pensar, si no conoce a Dios a través de la Escritura, que es Dios que está actuando, pero no es Dios, es el maligno el que está actuando. Es el diablo el que está engañando. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo y entonces él quiere que su alma se pierda. Eso es lo que el maligno quiere. Por eso nosotros tenemos que estar siempre buscando de Dios, buscando la dirección de Dios. Solamente así nosotros podemos resistir a todo lo que se nos viene en este tiempo. Por eso Dios habla en esta hora a través de su palabra, porque Dios quiere que todos conozcamos quién es Él y lo que ha hecho y lo que puede hacer por nosotros. En esta hora ya se me ha terminado el tiempo, pero vamos a continuar, primero Dios, próximo lunes con este capítulo 7, porque todavía nos falta ver cómo Dios envía la primera plaga de sangre al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero tenemos un Dios poderoso y justo. Así que yo lo invito para que usted en casa también vea la palabra. Ahí Dios le va a hablar en la palabra, ahí Dios le va a abrir el entendimiento, así como se lo abrió a aquellos discípulos Jesús que una vez iban caminando, iban platicando con el mismo Jesús y ellos no pudieron reconocerlo porque sus ojos estaban cegados. Entonces Dios es el único que lo va a ayudar a que entienda y comprenda lo que Él está hablando en estos tiempos difíciles. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Medite en la palabra y no crea a todo espíritu que viene y hace milagros frente a usted. No siempre es Dios operando, no siempre es Dios obrando. Hay espíritus de error que ya están entre nosotros. Dios le bendiga nuevamente y Dios le guarde, y lo espero el próximo sábado, primero Dios, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Y primero Dios, continuamos próximo lunes a las 4 de la tarde en su programa Llamadas para Servir. Continuamos con capítulo 7 de Éxodo. Bendiciones.